Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como decíamos antes de la pausa, ha surgido una polémica con respecto a si el trazo de la línea 3 del tren ligero que la semana pasada dio el secretario de Hacienda en su visita a Jalisco es el correcto por la cantidad de gente que movería ese trazo que iría desde Zapopan hasta Tlaquepaque, o si lo urgente y de obvia resolución por su necesidad es que haya más bien una línea de tren ligero a Tlajomulco. Y para platicar acerca de eso, además de lo que sucedió en el marco del Día Mundial Sin Autos, tenemos a nuestros invitados de cada lunes. Bienvenido, Jorge Rocha. Hola, ¿cómo están? Ricardo, Jesús, Mario, bienvenido. Bienvenido. Jesús Estrada, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Enrique, Jorge, perdón. Mario, bienvenidos, gracias. Y también a Mario Silva, que como ustedes saben es cliente frecuente de este programa y forma parte del colectivo ecologista Jalisco. Bienvenido, Mario. Gracias. Yo creo que ibas a decir del mobiliario aquí de Ángulos. Es parte del mobiliario, exactamente. Pero muchas gracias. Buenas noches a todos. A veces te colgamos. A ver, Mario, lo primero que quisiéramos preguntarte es en cuestiones técnicas, porque hoy en la mañana también le preguntaban al rector de la Universidad de Guadalajara sobre este asunto y él decía que sí está dentro de las prioridades este trazo, aunque él no está seguro que sea el más prioritario. ¿Sí es el más prioritario o no? Mira, los dos trazos son importantes y en términos de infraestructura para transporte masivo, pues estamos bastante atrasados. Hay la ciudad es un parque temático de sistemas de transporte. Tienes línea y media de tren ligero, porque no es la línea 2 una línea completa, tienes una línea de BRT aislada, tienes un pretren que ha ido bajando en calidad y tienes un montón de hombres camión dispersos por la metrópoli. Y además mototaxis. Y además adicionarle las mototaxis. Entonces, el debate si es el trazo adecuado o no es adecuado, cuando uno revisa ya los datos de las densidades, las demandas, los costos-beneficio para la inversión, pues obviamente cada uno de los trazos ofrece ventajas. El problema es que no tenemos un proyecto de red integrada de transporte masivo. Ese es el problema. Y el segundo problema es la forma político-partidista en la que se hacen los anuncios. Lo correcto hubiera sido salir, bueno, en principio que al secretario de Hacienda como que se le sale, como claro, no sabemos muy bien sí, qué pasó ahí. Otra, ¿no? No era el indicado. No era, sí, ¿no? y ni era el momento, ¿no? Y segundo, que lo que corresponde es salir a decir cuál es el proyecto metropolitano de transporte masivo, donde digas, bueno, línea de BRT para acá, línea de tren ligero para acá, ampliación de pretren hacia Tonalá, y entonces haces más interesante el proyecto de ciudad, generas equilibrios entre los municipios y no polarizas la decisión. Yo creo que más allá de si le toca Tlajomulco, si le toca Zapopan, lo desafortunado del anuncio es que volvemos a los traumas de la situación que pasa con Macrobús en el 2009, en donde de nuevo se partidizan, no es que se politice, se partidizan las tecnologías y al final lo que se tendría que estar haciendo en este momento es una gran coalición de actores públicos, privados, sociales, porque el problema no es si le toca Tlajomulco o le toca Zapopan, el problema es cómo se van a enfrentar las negociaciones, que vamos a tener dos centros históricos afectados, Zapopan y Guadalajara, y que hay que hacer un trabajo de socialización. ¿Cómo van a negociar con los transportistas para reubicarlos o transformar ahí el esquema que actualmente funciona en el corredor diagonal? Y otra parte muy importante que ya se advierte con el caso de la línea 2 del tren ligero, ¿cómo vamos a garantizar que esta demanda de 240,000, que no es usuarios por día, que no es una demanda estándar? A ver, no funciona en que del tramo donde va a iniciar esta línea, donde va a conectarse con el resto del sistema del tren ligero, hay exactamente 240,000. No es así. Hay momentos en los que 240,000 usuarios en diferentes rutas se van conectando al corredor diagonal, que es diferente. Entonces tendríamos que pensar cómo vamos, uno, a incrementar la demanda y dos, sostenerla. Entonces hay muchas cosas detrás. Por eso yo creo el punto en el que han querido pues, los políticos reducir el debate a si le tocaba uno u otro, como si fuera un concurso, premiar al hijo querido y al no, pues no es la forma más adecuada. Que ese es el asunto también, ¿no, Jorge Jesús? El trabajo político, ¿no? Porque llevamos 6 días de ruido y de golpeteo desde Tlajomulco, del alfarismo y demás, y no ha podido haber una respuesta en esos términos, desde lo técnico y desde lo integral de por qué se eligió este corredor primero. Es decir, a lo mejor si le agregas la palabra primero, con eso se arregla todo el asunto, ¿no? Sí, de hecho, mira, yo coincido completamente con lo que dice Mario, o sea, lo que nos falta es un plan integral, es decir, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Cómo va a impactar al servicio de transporte público de autobuses? Porque también, obviamente, eso va a generar reacomodos. Esa parte no la tenemos y me parece que es sustantiva.
Y en segundo lugar, si ven, Perdón que te interrumpa y déjame un poco de cizaña. ¿Y ellos la tendrán? mira, hoy platicaba con Miguel Zárate, que fue el encargado de o el líder de los empresarios de la construcción, y él me decía que sí hay planes. El problema es que no se han dado a conocer y el problema es que tampoco están consensados políticamente. Pero que hay estudios, esos, dice, sí efectivamente existen, pero no se han podido trabajar políticamente. Y te digo, y ahí viene la segunda parte que yo vi. Primero, Videgaray no era el secretario adecuado para venir a decir esto. Es el secretario de Hacienda, que además viene en un contexto distinto, viene a hablar sobre reforma hacendaria y es cuando sale el tema. Yo esperaba que eso lo hubiera dicho Peña Nieto o el secretario de Comunicaciones y Transportes. La otra es el silencio de Mauricio Gudiño, que prácticamente no ha dicho nada en estos días cuando se supone que a nivel del Estado es el principal responsable de este proyecto. Su silencio también habla de que, no, es más, no sé si no sabían ellos mismos todavía o no estaban preparados para salir al respecto. Y la otra es que evidentemente los presidentes municipales no sabían de lo que iba a pasar. Es más, aquí lo comentamos la semana pasada, ¿no? Decíamos, oye, ¿sabes qué? La línea 3 que anunció Peña Nieto en su toma de posesión, todavía no sabemos por dónde va a pasar. Eso lo dijimos hace una semana aquí mismo. Y adjudicábamos este problema a los presidentes municipales. Evidentemente se ratifica que los señores no sabían o no saben nada de la información y lo que tienen es esto precisamente, la declaración de Videgaray, además diciendo que hay un estudio técnico que está al 95%, que todavía no está completo, y entonces con esas vaguedades pues es muy difícil poder dialogar. Y por supuesto que estas vaguedades también te llevan a la politización del proceso. Si hay información clara y debate técnico, eso obviamente aminora lo que estamos viendo ahora. Pero cuando tú presentas la información de esta manera, pues lo que empiezas a ver pues es la brincadera de políticos por todas partes. De hecho, sí había anuncios más o menos de que la línea iba por la diagonal, sin un pequeño... un vistazo por la hemeroteca, ya había notas donde la polémica venía desde hace algunos meses con algunos rumores que iban saliendo de que iba a ser la diagonal y no Tlajomulco. Ya había un golpeteo partidista desde hace tiempo y justamente en ese contexto, pues la declaración de Videgaray viene a entorpecer aún más el proceso porque se hace el anuncio sin la presentación del estudio técnico justamente que avale toda la decisión. Pues lamentable obviamente las reacciones que ha habido de parte del equipo de Enrique Alfaro y de Ismael del Toro pues han sido fuertes y quien ha salido de parte digamos del PRI y no tanto del gobierno ha sido Miguel Castro como a dar la cara, que más bien siempre se enfrascó en una discusión tuitera con Enrique Alfaro. Un poco lamentable, ¿no? Pero sí, no son correctamente las formas. De hecho, desde hace meses estaban diciendo que en agosto iban a presentar el estudio técnico, luego dijeron que en septiembre hacen el anuncio, pero no han presentado todavía el estudio técnico. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el estudio técnico? ¿No? Entonces, patinón de Videgaray que a su vez puso a patinar a otros actores. Lo platicamos después de la pausa y también le vamos a platicar acerca de lo que sucede cuando llueve en la zona metropolitana de Guadalajara, que es que, pues, lo dice el dicho popular que la palabra empieza con A y sigue con P, y a lo mejor esto se puede solucionar si tuviéramos un sistema integral de transporte y por eso dejamos el coche. Acaba de ser Día Mundial Sin Autos y podría ser diario. Regresamos a platicar de eso.